buenas tardes. ¿Cómo estamos el día de hoy? Me alegra otro martes poder conectarme y compartir, pues, como empresa consultora para todos nuestros empresarios, para toda nuestra comunidad, estas ideas que venimos formulando, que venimos presentándoles con el objeto, sobre todo, de que podamos generar estrategias para la gestión, para la continuidad de las empresas. Esta semana queremos abordar el tema de retos en la cadena de valor y en la productividad para las MIPYMES. En el criterio amplio de lo que venimos pasando en el Ecuador y a nivel mundial, es necesario contextualizar que esta actualidad que enfrenta el mundo ha cambiado y que estos retos complejos y aleatorios que se han presentado y que estamos viviendo no se comparan a los que hemos tenido en los últimos años, sobre todo porque no figuraba en el pronóstico, no figuraba en ningún análisis, no figuraba en ninguna estrategia empresarial. De hecho, tampoco en ningún contexto económico se puede encontrar algo relacionado a esta pandemia. Ningún escenario lo consideró, ningún evento, ningún elemento de análisis de riesgos consideró esta estructura que actualmente demanda soluciones globales que involucran que todos los miembros de la sociedad piensen de forma innovadora. Por ello, es importante analizar las estructuras más significativas de la productividad, la competitividad y de las cadenas de valor, más aún sabiendo que hemos iniciado una etapa de reactivación productiva. Esta semana, y bueno, ya desde la anterior, muchas empresas han estado trabajando en modo semáforo amarillo. Para los que se enlazan de otros lugares, es la forma en la que en el Ecuador hemos categorizado, o el gobierno ha categorizado, las vinculaciones o las reactivaciones a las entidades productivas, comerciales y otras. Entonces, ya con esta reactivación, ya con este semáforo en color amarillo, hemos tenido la pauta para entrar nuevamente a retomar nuestras actividades y dentro de esas actividades, sobre todo, considerar que durante estas semanas, todos los cambios que tenemos frente o que nos ha generado esta pandemia por COVID-19, estaremos obligados a cubrir desde la forma de cómo relacionarnos, cómo trabajamos, cómo generamos valor en las empresas, cómo nos movilizamos, cómo estructuramos las ideas de negocio. Es decir, nos reactivamos, sí señor, pero considerando todo lo que esta emergencia sanitaria mundial nos está obligando a considerar. El día de hoy buscamos ideas que permitan evaluar estas alternativas en la forma de los nuevos vínculos sociales, de la producción y del desarrollo de negocios. Estoy contento de presentarles a la ingeniera Jimena Álvarez Palomeque. Ella es magíster en gestión ambiental para industrias de producción y servicios, especialista en administración de empresas, docente investigadora de la carrera de ingeniería industrial de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Y decía contento, pues fue profesora mía y pertenece a la facultad y carrera donde yo inicié mis estudios y donde finalmente me gradué. Así es que vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Jimena Álvarez. Es un gusto tenerla acá como invitada el día de hoy. Muy buenas tardes, ingeniera, qué gusto. Y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. En primer lugar, agradeciéndole a Daniel y a Crisolar por esta oportunidad de compartir un poco la experiencia docente. Como bien dijo Daniel, él fue mi estudiante en la carrera de Ingeniería Industrial, una disciplina que justamente ahora, en esta nueva realidad en la que nos encontramos, pues toma una importancia vital para poder en esta nueva realidad encontrar las mejores maneras de realizar nuestras actividades cotidianas, laborales, comerciales, productivas,
y obviamente pues tratar de alguna manera reactivar la actividad económica. Esta presentación que la voy a hacer tal vez sea un poco diferente en el sentido de que yo la voy a aplicar desde la realidad personal como docente y la realidad de muchas de las MIPYMES del Austro. Entonces, para ello, primeramente, como mi actividad laboral es la de la docencia, pues parecería ser que el icono de esta nueva realidad es la famosa herramienta del Zoom, en donde nosotros vemos que mediante la tecnología logramos restituir de alguna manera esa antigua relación entre las personas, tanto al nivel laboral como al nivel personal. Entonces, aquí vemos un producto de alguna manera innovador, en donde vemos las personas felices, todas se les ve muy tecnológicas, se las ve muy complacidas en lo que están observando. Y pues justamente en mi actividad docente, en donde yo estaba acostumbrada a hacer mis procesos agregadores de valor de manera presencial, de la noche a la mañana me tocó desaprender absolutamente todo. Ya no tengo esa formación de los chicos de manera presencial, sino me tocó dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Y bueno, pues aquí vemos una pantalla muy bella, muy sonreída y si se quiere, pues todos están bañados, limpios, peinados y muy tecnológicos. Pero cuando yo empecé a dar mis clases de esta forma, pues lo que obtuve no fue esto, sino obtuve algo así. Entonces, fíjese en la realidad, esa falta de demanda, el poco interés o incluso las muchas dificultades tecnológicas de los estudiantes para poder llegar a ese acceso de educación virtual para el que no estábamos preparados. En esta nueva realidad, lo que nos queda entonces es desaprender y volver a aprender. Es la única certeza que tenemos y con la que nos tenemos que mover. Entonces, en base a esa realidad personal, yo les podría decir que me tocó pues aprender un montón de herramientas digitales y las sigo aprendiendo en el día a día, a más de que me tocó de alguna manera tener que ligar con los roles del trabajo y del hogar. Como bien dice en esta nueva realidad, yo ya no tengo un horario de trabajo que se termine y al cual yo llegue a descansar en mi hogar. Ahora tengo las dos cosas al mismo lugar y durante las 24 horas. ¿Qué me tocó? Aprender, aprender a ofertar servicios, aprender a ofertar bienes. De tal manera que he llegado a hacer actividades impensables, ya que mi profesión de docente me absorbía toda mi jornada y de repente me ha tocado aprender, por ejemplo, a hornear pan, algo que nunca lo había hecho ni estaba en mi imaginario hacerlo, o me tocó aprender para dar un servicio de peluquería a mi familia, que tampoco estaba en mis planes. Sin embargo, pues yo me doy cuenta que tengo que hacer esas actividades que lo requieren, bien sean mis estudiantes o mi familia o mi entorno familiar y laboral, y yo debo dar respuesta a ese cambio. Y debo dar respuesta a ese cambio de una manera satisfactoria, es decir, generando paquetes de valor en lo que estoy realizando. En ese sentido, pues, si yo tengo recursos restringidos, si yo tengo limitaciones de tiempo, de tecnología y demás, debo buscar justamente maneras innovadoras para generar valor de formas que no estaban contempladas anteriormente. Desde ese punto de vista, pues, mi ponencia se va a dirigir a tal vez cosas sencillas, aunque se dice que en la simplicidad justamente puede estar el éxito, pero que nos permitan llegar a esa reactivación económica con lo que tenemos y no con mayor inversión o con mayor esfuerzo o utilizando demasiado nuestro tiempo, sino buscando la mejor manera y la más rápida y sencilla en la que yo pueda mejorar mi cadena de valor. Para ello, dentro de mi presentación, vamos a considerar siempre que
en cualquier tipo de organización, bien sea con ánimo de lucro, como en el caso de las fábricas, de las MIPYMES del Austro y de Cuenca, o bien sea, por ejemplo, en el sector salud, en donde también actualmente existe un colapso y esos procesos deben ser una vez más eficientes y rápidos, o por ejemplo en el sistema educativo, en donde también debe darse esos procesos de entrega de los bienes o los servicios de manera eficiente, debemos considerar que todos ellos tienen un elemento común, siendo esto que se los considera como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues va a ser un conjunto de partes que tienen cada una de ellas un objetivo por cumplir y que por otro lado pues tienen que estar interrelacionadas, no pueden estar por separado. Entonces, bajo ese concepto, yo tengo que definir dentro de cualquiera de esas organizaciones cuál es la esencia de lo que quiero ofertar, a lo cual le voy a llamar la esencia de la producción. En esta lámina está de alguna manera hecho una síntesis de lo que ocurre en un sistema de producción de una empresa, por ejemplo, que esté elaborando un bien o que esté ofreciendo un servicio, en el cual yo debo, mediante un enfoque sistémico, determinar que voy a tener concasiones que se encadena y posiblemente interrelacionados entre ellos, cuyo objetivo va a ser generar y poner a disposición sus productos, pudiendo estos ser de manera tangible un bien, de manera intangible un servicio, pero estos bienes y servicios tienen que estar compuestos de lo que llamamos paquetes de valor, es decir, aquello que el cliente necesita y que hará que nos escoja y que hará incluso que él tenga esa experiencia maravillosa y de alegría de haber utilizado aquello y por consiguiente pues lograr que nos vuelva a demandar ese producto. Bien, pues esos paquetes de valor de manera tradicional siempre hemos hablado de que llegan al cliente, pero actualmente, y no solo por la pandemia, sino a nivel global en el hablar empresarial, ya hablamos de los stakeholders o de partes interesadas, en el sentido de que esos bienes y servicios que nosotros ofertamos pueden ir a estas diferentes partes interesadas con diferentes conceptos de paquetes de valor. Por ejemplo, aquí dice en rojo como principal, ya que son los determinantes de cuál va a ser nuestro desempeño, están los clientes que van a ser los que reciben nuestros bienes o servicios. Pero también e igual de determinantes son los accionistas, pues obviamente van a necesitar que esos paquetes de valor también retribuyan pues en una rentabilidad, en un beneficio económico que mantenga ese ánimo de la empresa con ánimo de lucro. Por otro lado, está en la mitad quienes colaboran. Sabemos que una empresa no se encuentra aislada, que tiene que interactuar con su entorno, de lo cual entonces, pues, en estos paquetes de valor también están quienes los operan, bien sean los trabajadores o clientes internos o colaboradores internos, pero también los externos, que son, por ejemplo, los que están proveyéndonos de los materiales o los que nos están ayudando a distribuir nuestros productos. Y por último, pues en el estado en el que nos encontramos y con todos los cambios y con estas nuevas realidades que tenemos que enfrentar de ahora en adelante, pues también nuestra actividad va a ser observada y legitimada en general por el gobierno y la comunidad. Entonces, desde este punto de vista, nosotros debemos entender que la producción, sea un bien o sea un servicio, tiene que ser aquel que nos vaya a dar ese paquete de valor. Entendido desde este punto, entonces, pues, la empresa de manera sistemática tiene que recibir esos insumos, ese algo a transformar, lo hará dentro de los diferentes procesos que ocurran en su interior y nos dará como resultado una salida en donde yo debo haber colocado el valor. Si yo desgloso este concepto de enfoque sistémico, me voy a encontrar con un conjunto de subprocesos
o procesos de producción que cada uno de ellos va a tener un objetivo o resultado, ya sea final o parcial, que puede incluso ser el que provea al siguiente proceso o que existan interrelaciones entre ellos. Entonces, eso me indica que así yo esté hablando de crear valor hacia afuera, hacia el resultado, hacia el cliente o hacia el accionista, también debo pensar en cómo se crea valor al interior de cada uno de estos procesos de producción. Entonces, pues defino al final que mi proceso de producción va a ser una secuencia de operaciones que estén interconectadas y que me permitan llegar a un objetivo final o parcial. Bien, entonces, con esa definición clara de qué es lo que ocurre adentro de cualquier tipo de empresa u organización, les había puesto el ejemplo que puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues aparece el famoso concepto de cadena de valor de una empresa. ¿Y qué es la cadena de valor de una empresa? Bueno, pues este término fue desarrollado y puesto en funcionamiento como una herramienta en los años 80 aproximadamente por Michael Porter, cuando él desarrolló justamente sus teorías en las que hablaba de cómo encontrar un elemento diferenciador de una empresa. Entonces, dentro de esta metodología, la cadena de valor permite identificar y evaluar cómo adentro de la empresa, porque el punto de vista va a ser desde el interior, cómo es que cada una de las actividades que yo voy desarrollando al interior de la empresa hacen que al final lo que yo entregue a mi cliente o a la sociedad o a mi accionista sea más que aquello que me costó. Es decir, que los esfuerzos, las entradas, el tiempo, el material y todo que yo fui agregando para llegar hasta la parte final, todos esos costos no sean superiores al valor final, sino que más bien yo haya hecho un incremento de ese valor durante todas estas etapas del eslabón. Incluso la cadena de valor como una herramienta puede ser tomada en consideración desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista práctico o táctico. Desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, en el momento en que yo me pongo desde un punto de referencia exterior a la empresa, la observo desde afuera y puedo, por ejemplo, compararme con otras, qué es lo que estoy haciendo y puedo pensar en cuáles son mis objetivos y mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y visto desde adentro, es decir, adentro de mi empresa, en mi realidad individual como tal, pues me permite que yo haga un análisis de cada eslabón de lo que va ocurriendo para que determine pues si estoy o no agregando valor. Por definición, en la cadena de valor existen dos grupos de actividades, las llamadas actividades primarias y las llamadas actividades de apoyo. Las actividades primarias son aquellas que a la final nos están indicando el circuito real de bienes que tiene la empresa, es decir, el abastecimiento, la producción o transformación, la venta, la distribución y el servicio al cliente, que se lo representa pues como la logística interna en la cual me garantizo yo de tener el abastecimiento de recursos, las operaciones, que son el corazón, aquel que me va a transformar, la logística externa, que me permite, por ejemplo, generar al cliente la utilidad del lugar en el momento en que yo le estoy entregando el producto en el lugar en que lo requiera. Marketing y ventas, en donde se va a encargar básicamente de comunicar, de recordar y de informar al consumidor justamente de estas ofertas de valor y pues obviamente hacerle un seguimiento, un servicio postventa para poder incluso hacer una retroalimentación y una mejora en nuestros procesos. Estas son como las principales en las cuales nosotros podemos encontrar oportunidades de generar valor. Y como apoyo
que muchas veces decimos a lo mejor no agregan valor, pero son necesarias para que las otras agreguen valor, pues está la parte financiera o la que administra el talento humano o la parte tecnológica de investigación, desarrollo, innovación y compras. Entonces, colocado así de esta manera sistemática y ordenada, la cadena de valor y a lo que va enfocado una manera sencilla, práctica de tratar de aumentar el valor, lo voy a hacer desde el punto de vista de las operaciones y de la producción, tomándole la cadena de valor como una herramienta al interior de la empresa. ¿Cómo es que producción puede aportar a la creación de valor? Pues bueno, imaginémonos que estamos elaborando un bien, vamos a enfocarnos en una empresa que genere un bien. La producción me va a generar y me va a crear paquetes de valor si es que hace las cosas de manera correcta, lo cual me da una ventaja de calidad y cantidad. Luego les voy a poner con un ejemplo real cómo podemos encontrar esta creación de valor. Se puede hacer barato, me da una ventaja de precio, a tiempo, me da una ventaja de puntualidad, hace rápido, una ventaja de velocidad, y actualmente la más necesaria que nos dé es una ventaja de flexibilidad al cambiar lo que estamos realizando. Entonces voy a poner un ejemplo de algo que ocurre a diario en nuestra nueva realidad. He colocado un ejemplo de cómo un ama de casa se puede abastecer de productos frescos, de frutas y verduras. Entonces ella, pues para seguir las medidas de bioseguridad, decide hacer este pedido al hogar, que es uno de los servicios que más auge ha tenido en este tiempo. Entonces, en primer lugar, ella solicita el pedido hacia un proveedor. ¿Cómo lo hace? Pues ahí hay muchos mecanismos, muchos de ellos informales, muchos de ellos han sido originados por la necesidad inherente de hacer este tipo de transacciones, no pensando tanto en usar la tecnología de una manera adecuada, sino pensando más bien en el recurso que en ese momento se tenía disponible, como hemos visto ahora, por ejemplo, que ha sido el despliegue en redes sociales como una de las estrategias para encontrar la comunicación. Muy bien, entonces esta señora hace el pedido por vía telefónica y luego de eso, pues le llega, perdón, se me trabó. Espérenme un ratito. Luego de eso, llega hacia el proveedor, que es la persona que va a tener que recibir no solo un pedido, sino una gran cantidad de pedidos. Obviamente cada uno viene a ser como un producto único porque no son estandarizados. Esta persona debe invertir tiempo, esfuerzo y mano de obra incluso para hacer el packing y el picking, es decir, pues tengo que determinar qué hace para cada pedido, tengo que hacer control de inventarios, tengo que buscar la forma en la que haga el almacenamiento para que no se me dañe o para que no me equivoque en los pedidos. Posiblemente luego tenga que hacer la gestión con un delivery, con un entregador y que llegue a mi casa. Entonces, cuando llega a mi casa, ¿yo qué pretendo que esté dentro de este paquete de valor? Primero había dicho, pues, cantidad y calidad. Entonces, perfecto, que me llegue lo que yo pedí, que me llegue en una calidad buena, que las frutas y verduras estén frescas, por ejemplo, y que me llegue también en la cantidad que yo solicité. Por ejemplo, no me agregaría valor o yo me sentiría como una cliente insatisfecha si es que el pedido llega incompleto o si llegan cosas que no pedí. Segundo, el precio. Pues al comienzo de la pandemia los precios de los alimentos se elevaron mucho, pero actualmente ya empiezan a estabilizarse, entonces yo también espero que pueda yo acceder a un precio justo en lo que estoy comprando. Siguiente, pues estamos hablando de que yo quiero que me llegue a tiempo, es decir, puntual. Y si yo puedo acceder a un servicio rápido en el cual apenas yo ya me pase un tiempo prudente de una hora o media hora llega, también estoy generándole yo el valor de la velocidad.
Y por último, supongamos pues que yo me olvidé de pedirle algo y ese rato le digo, ¿sabe qué? Me olvidé de tal cosa o por favor consígame este otro tipo de producto y lo logra hacer, pues me está dando la ventaja de la flexibilidad. Muy bien, entonces, como vemos en este corazón en donde está el sistema de producción, esta persona tiene que hacer una gran cantidad de actividades para lograr esa creación del valor, pero a lo mejor no tiene los recursos necesarios. Entonces, justamente debemos analizar qué actividades está haciendo para ver cuáles agregan valor y cuáles no. En todo sistema de producción, y he tomado el modelo más simple de la clasificación de actividades de la Sociedad de Ingeniería Mecánica, se habla de que existen 5 tipos de actividades, que son las operaciones, las inspecciones, los transportes, almacenajes y demoras. Entendidas todas desde el punto de vista interno de la empresa, estoy ubicándome al interior de la empresa, no con la perspectiva de afuera de la comparación, sino de qué ocurre adentro de mi negocio. Esto, por ejemplo, puede tener ahora gran relevancia justamente en estas semanas en donde la reactivación económica y la semaforización en amarillo indica que se puede, por ejemplo, volver a los sistemas productivos, pero únicamente con el 50% de los trabajadores. Es decir, para cumplir con las medidas de distanciamiento necesarios para la bioseguridad, usted tiene que tratar de hacer lo mismo, pero con la mitad de sus trabajadores para poder cumplir con estas normas y obviamente para garantizar la salud y seguridad de su trabajador. Entonces, si yo voy a tener que trabajar con la mitad de ellos y quiero cumplir con mis objetivos, justamente pues me sirve mucho saber cómo estoy haciendo las cosas e ir analizando qué agrega valor y qué no agrega valor en un proceso de producción. Entonces, ¿a qué se le considera una operación? La operación es aquella que transforma. La operación es aquella que le va a generar al consumidor la utilidad de forma. ¿Cuál es la utilidad de forma? Pues aquella en la que el producto llega listo para el uso. El consumidor no tiene que hacer nada. Muchas veces también se considera como una operación al proceso en el cual se hace, por ejemplo, la venta, en donde yo digo, bueno, pues también es una operación cuando yo llego y le hago una venta por internet o, por ejemplo, ya le hago una transacción sin dinero físico y también hablo de una operación, pero en este concepto ya me estoy yendo fuera de la empresa, no adentro de la empresa. Y así pueden haber operaciones de fuera, como por ejemplo, supongamos, mover y llevar el producto hacia la casa del cliente, pudiera considerarse una operación de transporte. Imaginemos que para yo poder agregar valor lo haga a través de un dron, ¿por qué no? Supongamos un producto de un peso pequeño o de un volumen pequeño que lo pueda hacer a través de un dron y estoy agregando valor. Sin embargo, en este concepto en el que estamos haciendo el enfoque de la creación del valor, estoy hablando de operaciones que se realizan adentro de la empresa. La siguiente actividad son las inspecciones o controles. Mientras yo estoy elaborando un producto, mientras yo estoy generando un servicio, muchas veces se están dando inspecciones para determinar si los procesos están controlados o para determinar si un producto está o no cumpliendo con cierto atributo. Entonces, ¿agrega valor o no agrega valor? Tal vez para algunos diría, sí, pues sí agrega valor porque me está garantizando que el producto salga sin defectos o me está garantizando que un proceso esté controlado o, por ejemplo, me está certificando que mi trabajador está cumpliendo con el horario en el momento en que yo le controlo la entrada y la salida. O, por ejemplo, si es un repartidor y yo le controlo mediante un GPS en dónde está él ubicado, digo, estoy viendo si es que está trabajando o no. Sin embargo, el control o la inspección no le agrega valor al producto. Al cliente no le importa si el trabajador cumplió o no cumplió con el horario. Entonces, debo pensar en qué momento el control o la inspección es una actividad que viene antes de otra que sí genera valor.
O, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente, en general, un control no le agrega valor al producto, pero desde el punto de vista del accionista o del negocio, el control sí agrega valor. Entonces, analizarlo desde qué punto agrega o no. Otra actividad que ocurre muchísimo al interior de nuestras empresas son los transportes. Nosotros tenemos que mover materiales o incluso nuestros trabajadores tienen que trasladarse hacia la empresa y debemos considerar si eso agrega o no agrega valor. Pues lamentablemente no. Se considera que el transporte es un mal necesario en la empresa, ya que si no se mueven los materiales o las personas, pues no podemos hacer los procesos de producción. Entonces, al no agregar valor, pero al ser una actividad necesaria, debemos minimizarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues justamente debemos buscar cuál sería la mejor ruta, la mejor distribución de planta, analizar los pasos de ese proceso de producción para ir ubicando maquinarias de instalaciones de tal forma que los movimientos de materiales o de personas sean los mínimos posibles, con lo cual pues estoy reduciendo ese tipo de costo que no me está agregando valor. Los almacenajes. El almacenaje se considera incluso uno de los mayores desperdicios que puede existir en una empresa. Sin embargo, pues muchas empresas requieren tener espacios de bodega o tener inventario, ya sea de materia prima, de producto en proceso, de producto terminado, porque tienen que responder a situaciones de incertidumbre o de variabilidad. Por ejemplo, en esta época en la que diríamos que existe una restricción vehicular, a lo mejor no podemos confiar en nuestros proveedores. Al haber incertidumbre del proveedor, me debo almacenar de materia prima. O el mismo proceso, si es que no tengo toda la capacidad instalada o si debo trabajar con la mitad de mis trabajadores, pues a lo mejor voy a almacenar ese producto en proceso. Y por último, como tampoco tengo certidumbre de la demanda, pues a lo mejor tengo que almacenar ese material o producto terminado. Porque es uno de los mayores desperdicios o los que menos agregan valor, porque debemos tener presente que todo aquello que está almacenado en nuestra empresa es un dinero, es un capital que está inmovilizado. Y no solo es que está inmovilizado, sino que yo estoy pagando para mantenerlo. Por ejemplo, pago el espacio, o en este ejemplo que he colocado un cuarto frío, pues tengo que pagar la energía necesaria para tenerlo refrigerado. Pudiera ser que mi material se dañe o simplemente quede obsoleto. Entonces, dentro de los filosofía de los desperdicios, este es uno de los más agresivos para que nosotros hagamos más costosa nuestra producción y que no agrega ningún valor. Y por último, pues las demoras. Aquellas demoras que pueden ser voluntarias o no voluntarias, que pueden darse porque el entorno así nos lo ha dado, que a veces no podemos incluso eliminarlos, pero que no me van a agregar ningún tipo de valor. Entonces, yo debo al interior de mi empresa y cuando esté analizando cómo estoy haciendo mis productos, sean bienes o servicios, me debo preguntar, ¿las operaciones que estoy haciendo agregan valor? Sí, sí agregan valor. Sin embargo, por más que agreguen valor, yo debo hacer el análisis si es que esa operación es necesario que lo haga, puede ser eliminada, puede ser combinada con otra, puedo reemplazarla con otro tipo para que sea menos costosa o que me utilice menos tiempo. ¿Las inspecciones agregan valor? Pues no. Al cliente, hacia el cliente no agrega valor. Sin embargo, pues aquí de alguna manera tenemos un semáforo en verde porque son necesarias en algunos puntos críticos o claves para que yo garantice, por ejemplo, cantidad o calidad, o porque son necesarios para la siguiente actividad. Es decir, no agrega valor, pero es necesaria para agregar valor en la siguiente actividad. Los transportes necesarios, pues no, para nada. Estos los debo minimizar o si los puedo eliminar. Almacenajes,
para nada tampoco. Elimine o tenga el mínimo posible para que no inmovilice su dinero. Las demoras, pues obviamente eliminarlas por completo. ¿Cómo genero valor? Pues yéndome hacia las principales, que serían las operaciones y las inspecciones. Ejemplos. Nos podemos hacer preguntas de actividades que si agregan o no agregan valor, si son necesarias o no son necesarias. Por ejemplo, supongamos que una actividad, una operación, hemos llegado a la conclusión que sí agrega valor y que sí es necesario que esté en mi proceso de producción, entonces no es que me conformo, sino que tengo que mejorarla. Por ejemplo, como estoy haciendo un proceso de ensamble. Ahora, supongamos que la actividad no agrega valor, pero sí es necesaria, tengo que minimizarla. El ejemplo típico, el del transporte, pero también, por ejemplo, aquellas actividades de preparación puesta a punto de una máquina. Debo minimizar el tiempo y los esfuerzos necesarios para esa actividad. Puede que haya actividades que sí agregan valor hacia el cliente, pero que no son necesarias. Por ejemplo, cuando el cliente quiere que le den un embalaje especial, a lo mejor el producto no necesita el embalaje, pero el cliente quiere que lo haga. Por ejemplo, actualmente vemos que en los productos alimenticios, sobre todo los que ya vienen preparados, se les coloca un empaque especial con un sello de seguridad que a lo mejor no cambia la inocuidad del producto, pero que sin embargo el cliente le percibe como algo valioso. Y por último, si es que la actividad no agrega valor y no es necesaria, tengo que eliminarla. Por ejemplo, aquellas actividades en donde por la falta de sistematicidad o de orden, yo me encuentro que debo buscar, que debo seleccionar, que debo ver en dónde está aquella información que no la encontré y paso mucho tiempo buscando, pero no me está agregando valor. Existe una herramienta que se llama justamente el Value Stream Map o mapeamiento de la cadena de valor, en la que lo que se hace es, pues, primeramente diagramar mis procesos de producción con sus interrelaciones, luego voy tomando tiempos. TAB es el tiempo que agrega valor y TNAB el tiempo que no agrega valor, y los voy colocando dentro de todos estos procesos y subprocesos de producción para que me indiquen pues cómo estoy, o sea, me da un diagnóstico de qué es lo que estoy haciendo y luego encuentre las maneras y las causas para eliminar aquellas actividades que no me están generando valor. Por ejemplo, es muy común que cuando usted haga este diagnóstico de todo el día laboral que hace o que tiene el trabajador, lo que agregue valor sea muy poquito, más o menos un 20 o 30% del tiempo fueron operaciones que agregaron valor. Una gran parte, casi que la mitad del tiempo, van a ser operaciones que no agregan valor, pero que el operario tiene que hacer por la situación en la que se encuentra o por las condiciones en las que está diseñado mi sistema de producción. Y por último, pues también puedo identificar aquellas actividades llamadas de desperdicio que deben ser eliminadas de manera inmediata. Entonces, con eso, pues al final, ya para concluir, pudiera indicar que si yo estoy buscando aumentar productividad y por consiguiente mi cadena de valor, la productividad la puedo expresar como la relación entre lo que yo voy a entender de resultado, de salida, cómo voy a cumplir mis metas, mis objetivos, mis sueños, si es que usted quiere, con respecto a lo que tengo que invertir para obtenerlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener rentabilidad, ¿cuánto de mano de obra, de tiempo, de pensamiento, de esfuerzo mental tengo que invertir para lograr aquello? Sabiendo que yo tengo el dilema de recursos limitados. Entonces, la única manera en la que yo logre aumentar esta productividad es que aumente el resultado o reduzca el esfuerzo.
En esta época de pandemia y de recesión económica, en donde yo a lo mejor no puedo acceder tanto a nuevos resultados, a incrementar cifras de ventas, sí puedo, pero por otro lado, bajar el denominador. Yo pudiera aquí bajar la cantidad de esfuerzo y de insumos que estoy utilizando para aumentar mi productividad. Es decir, que yo encuentre el éxito utilizando de manera consciente y programada los insumos que voy a tener que utilizar en mi empresa. Resumiendo, la productividad en una frase la pudiera indicar como hacer más, pero con menos. O si quiere, en vez de hacer, le puede poner vender más, pero con menos. También actualmente tenemos un nuevo reto o una oportunidad incluso, que es el concepto de la creación de valor compartido, en donde la empresa por sí sola a lo mejor no consigue crear valor en la misma proporción que si hace una unión, por ejemplo, un clúster, si hace alianzas, en las cuales pues se dé un efecto sinérgico y entre todas generen esa creación de valor. El ejemplo que les indiqué de los alimentos, pues a lo mejor quien está vendiendo alimentos puede aliarse con un repartidor y entre los dos crean el valor. Y por último, pues tener un aprendizaje continuo en esta fase que nos ha tocado vivir, en esta nueva realidad, en donde yo empecé diciendo que me tocó desaprender todo lo aprendido, entonces todos debemos tener este concepto de aprendizaje continuo, de no tenerle miedo a la tecnología, a las nuevas formas de hacer las transacciones, que a lo mejor perdemos, diríamos, esa parte de estar cara a cara con el cliente, pero podemos hacerlo de otras maneras y conseguir los mismos resultados. Entonces, también colocarle a la tecnología como de nuestro lado y sobre todo nosotros mismos hacer una conciencia de no tener esa resistencia al cambio, porque eso es lo que nos toca realizar. Por último, pues les comparto un pensamiento que nos va a permitir tomar decisiones que nos dice si las prioridades están claras, obviamente las decisiones se harán muy fáciles y actualmente pues estamos en el dilema. El confinamiento nos cuida la salud, pero en cambio hay personas que empiezan a morirse de hambre porque no tienen justamente un ingreso, un sustento. Y el otro punto de vista, empiezo a activar la economía, pero ¿qué hago con el cuidado de la salud? Entonces, tomando esas prioridades, llegar a esa reactivación parcial, gradual, ordenada, en donde también tengamos presente la prioridad de salvaguardar la salud de los trabajadores y obviamente pues lograr esos objetivos de la productividad. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y nuevamente muchas gracias a Daniel y a Crisolar por esta invitación. Muchas gracias por la exposición. Me quedo con dos ideas. El tema de las condiciones cambiantes, que usted ponía un claro ejemplo al inicio. No estábamos acostumbrados a hacer ciertas actividades, ciertas, ciertas cosas del día a día que se nos habían olvidado y que actualmente, cuando hablaba en la introducción, decía yo, actualmente nos toca generar la reactivación productiva, pero pensando en estos cambios que obligados por la pandemia tenemos que asumir. Entre ellos está los relacionados a cómo vamos a trabajar, cómo vamos a generar valor en las actividades que realizamos, cómo vamos a cuidar la salud. Eh, Quiero hacer aquí un espacio para empezar a comunicarnos con quienes están escuchándonos, con quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales y solventar algunas dudas y solventar algunas inquietudes que se generan al respecto de esto. Hablamos del transporte, ingeniera, sobre la productividad y sobre la generación de valor. Actualmente el transporte se incrementa, sobre todo en los ejemplos que usted ponía, me ponía a pensar, las pequeñas, las microempresas han tenido que generar espacios para generar, aunque redunde ahí, entregas en puerta a puerta,
de casa a casa por la relación de la pandemia. Hay algunas actividades que nos tocará evaluar, como bien lo dice usted, frente a qué genera valor y qué no genera valor. ¿Cuál podría ser el cambio fundamental en este aspecto para las microempresas o pequeñas empresas? Bien, yo ahí tengo, diríamos que un pensamiento en el cual la asociación entre empresas puede ser una respuesta. Y unido esto con el uso de tecnología. Por ejemplo, existe el modelo de negocio del dropshipping. Dropshipping es un modelo mediante el cual yo genero una plataforma de compra. Pongamos el ejemplo Amazon. Bueno, Amazon como que ya es una multinacional y a nivel global y demás. Pero ¿por qué no traer esto a nuestra realidad? Tener este dropshipper que reciba los pedidos de los clientes, genere los ruteos y contacte con las microempresas. La microempresa, ¿qué va a recibir? Únicamente las órdenes de entrega y los ruteos, pues justamente pueden diseñarse de manera eficiente usando herramientas de ingeniería industrial, como por ejemplo el algoritmo de Dijkstra, que nos va a dar los menores recorridos posibles para que el transporte sea el mínimo necesario. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Que las empresas conversen entre ellas, que se asocien y supongamos pueden hacer la creación del valor compartido justamente compartiendo el delivery. Es decir, ya no le coloca ese transporte y entrega dentro de sus actividades, sino que la terceriza, con lo cual, por un lado, puede generar valor de velocidad, de puntualidad. Por otro lado, está ayudando a la reactivación económica, está generando una fuente de empleo y no gasta todos sus recursos en entregar, sino en fabricar aquello para lo cual esté especializada. Entonces son maneras, estrategias en las que las empresas pudieran empezar a trabajar, pero en conjunto para ayudarse mutuamente. Ahí vamos a encontrar también ese concepto de agregar valor de manera compartida. Perfecto, muy claro, me parece elemental también rescatando dos cosas aquí y que hemos hablado a lo largo de estos webinars. Creo que las empresas entran en un espacio de fortalecer los canales de comunicación y fortalecer la asociatividad, sobre todo en base a lo que usted dice, con base a lo que usted dice, ingeniera. Y la otra parte, la digitalización. Estamos en un esquema de trabajo que se adelantó siquiera 5 años en lo que estábamos viviendo, sobre todo en el Ecuador. La parte digital, las telecomunicaciones, las web o las APs son necesarias actualmente para minimizar los impactos dentro de la propagación de virus y sobre todo de fortalecer las relaciones en las empresas. Entonces, totalmente de acuerdo. Voy a empezar a hacer un saludo aquí a Carlos Andrés, que nos dice, estamos conectados con Acrisolar, a Sandra Mandivieso también, que se conecta desde Colombia. Muchas gracias por estar unido. A todos los colegas de la facultad y la Escuela de Ingeniería Industrial. Por aquí está Juana, Pablo, Jorge, que nos están siguiendo, Jimena. Qué chévere que estén enlazados a este webinar. Sandra nos dice, cordial saludo. ¿Qué estrategias, bueno, dentro de las que ya tocamos, ingeniera, qué estrategias sugiere a una organización que desee minimizar el impacto de las actividades que no agregan valor? Ya, bueno, justamente yo le decía que puede haber una serie de metodologías, por ejemplo, en las filosofías de gestión, la Lean Manufacturing, por ejemplo, la manufactura esbelta, tiene su enfoque principal en la creación de valor para el cliente. Entonces, dentro de ella justamente está el mapeo de la cadena de valor en donde yo necesito medir qué estoy haciendo en función del tiempo. Entonces, más que una estrategia, yo necesito ser operativa para definir en qué estoy gastando mi tiempo. Ya, y por eso yo le ponía el ejemplo que a mí de la noche a la mañana me tocó ser docente y ama de casa al mismo tiempo, las dos cosas.
y yo debo cumplir a ambos y debo agregar valor a ambos y el tiempo es finito, no tengo de manera ilimitada, entonces tengo que analizar qué agrega y qué no agrega valor. Más que ser desde el punto de vista estratégico, tengo que ir desde el punto de vista práctico. Ahí también, por ejemplo, es a veces una deficiencia de muchas empresas que no toman datos, sino que simplemente se lleva de manera empírica, basado en la experiencia, en el día a día. Pero en cambio es muy importante tener esos indicadores diarios, semanales, mensuales, de cómo se fue invirtiendo el tiempo y los recursos para que yo ahí pueda hacer el análisis. Justamente ahí otra vez surge el rol del ingeniero industrial, ¿no? Que dice, bueno, pues si yo no puedo medir algo, luego ¿cómo controlo? Entonces necesito empezar conociendo mi realidad, midiendo, siendo realista, incluso si tengo cosas que sé que están mal, tengo que reconocer que están mal para poder mejorarlas. Desde ese punto de vista, yo una vez que conozco qué estoy haciendo mal, pues obviamente tengo que tomar mi acción correctiva, reducirlo y ahí voy a ver el impacto de cómo logré aumentar mi productividad generando más con lo mismo o con menos. Perfecto, muy claro, ingeniera. Y hay una frase que me recordó con lo que usted dice de medición para los que manejamos modelos de gestión. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no mejora. Es una realidad este aspecto y más aún cuando estamos reactivándonos en el esquema productivo y sabemos que toda la estructura que veníamos manejando hace unos meses atrás cambió. Es necesario, considero yo, es necesario mantener nuevas metodologías, considerar estos esquemas de la cadena de valor para ser más productivos. Creo que aunque se venía tocando la productividad hace muchos años, muchos meses atrás, ahora es cuando nos va a pesar. Usted decía muy claramente, oiga, tengo que saber qué quiero vender y con qué recursos lo voy a hacer. Así nos encontramos en la mayoría de las empresas, pues esta reactivación nos acaba de poner un espacio en el que no nos encontrábamos, en el hacer más con menos, como usted lo expresaba. De nuevo, muchas gracias a quienes nos están haciendo las preguntas, a la gente de empresas que se conectan día a día para buscar estas alternativas en su nicho de mercado, en su entorno productivo, para buscar sobre todo la continuidad empresarial. Gracias a Fanny, a Pablo, a Tati que se han conectado también y nos siguen. ¿Qué podemos concluir con esto que hablamos sobre los retos que en adelante tendrían que hacer las MIPIMES, ingeniera? Hemos hablado de productividad, de tecnologías, y creo que muchas empresas a la carrera están reactivándose. ¿Qué sería lo primero que deben hacer en estas semanas o meses para cuidar su futuro empresarial? Bueno, primeramente, como les decía, hay que ver cuáles son las prioridades, qué está prioritario. Entonces, muy bien, aquí tenemos dos prioridades que van a ir de la mano, el cuidado de la salud y la reactivación económica. Parecería que incluso son hasta incompatibles a ratos, pero vamos a tener que vivir en esa realidad. O sea, es lo que nos toca vivir y es lo que tenemos que afrontar. Yo básicamente lo que indicaría es primero buscar información y capacitación para esta nueva realidad en lo que se refiere la primera prioridad, la bioseguridad. Toda empresa independiente de su producción debe mantener los protocolos y garantizar las condiciones de bioseguridad para sus trabajadores. Sabemos pues que van a ser ellos los que vayan a agregar valor y por consiguiente pues es nuestro mayor empeño en que ellos estén con una inocuidad en este momento. Primera cosa. Ujú. Segunda cosa, buscar cuáles son las nuevas necesidades. Le voy a poner un ejemplo que justo ocurrió hoy con una cita médica. Entonces, el médico de repente me indicó, bueno, podemos hacer una parte en línea.
de la consulta y le puedo hacer un seguimiento en línea. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo voy a hacer con la receta? Me dice, no se preocupe, la receta yo le voy a tomar una foto y le voy a mandar a la botica. Y la botica va a saber que yo, médico, le di la receta y que usted no se está inventando. Y más allá, la botica puede a lo mejor llegar y dejarme en la casa. Entonces, fíjese cómo la tecnología ahorita puede ser nuestra aliada. Yo conversaba con una colega, me decía, imagínense que esto hubiese pasado unos 10 años atrás. Pues, ¿qué hubiese pasado? Que ahí sí ya no íbamos a tener oportunidad para nada. Por ejemplo, el sistema Totalmente. educativo simplemente hubiese ido a la para. Ahorita tenemos la ventaja de las herramientas y hay que saber obtener la ventaja de la herramienta tecnológica. Otra recomendación sería investigue qué herramientas le pueden servir para reactivarse usted económicamente. Busque qué maneras puede hacer usted el intercambio con los clientes, tanto de los pedidos como de los pagos, de la retroalimentación, mediante el uso de herramientas digitales. O sea, sería otra, diríamos, recomendación que es necesario. Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces de una crisis es que reaccionamos y nos damos cuenta de lo que teníamos y ya no, y nos ponemos a economizar y a trabajar de manera más eficiente. Entonces también deberíamos pensar, bueno, voy a producir, pero voy a producir para vender o voy a producir para almacenar. Tal vez estoy pensando en que tengo que producir para que mi trabajador, entre comillas, se haya ganado mi sueldo y sin embargo está trabajando para almacenar. Entonces, poner otra vez las prioridades. ¿Es necesario esa capacidad de producción total o me reduzco? Hago otras actividades como por ejemplo mantenimiento, capacitación, busco nuevos mercados o busco nuevos consumidores o busco nuevos usos para productos, busco cómo innovar en lo que estoy generando para poder satisfacer nuevas necesidades. Por ejemplo, he visto como en algunas iniciativas en el sector de los licores, pues ahora nadie va a comprar licores, pero sí van Claro a que sí. comprar alcohol gel. Entonces, se dio inmediatamente con la necesidad la respuesta. Y ahora, básicamente, hablando de prioridades, la prioridad es conservar la salud y retomar las actividades cotidianas. ¿Cómo lo haremos? Pues buscando justamente las condiciones de bioseguridad óptimas para que el cliente tenga ese paquete de valor en lo que está recibiendo de nosotros. Muchas gracias y muy claro, ingeniera. He ahí el mensaje, comunidad empresarial, a ustedes, amigos, colegas, estimados empresarios, gente innovadora y emprendedora. La intención de esto es buscar las prioridades y sobre las prioridades buscar las mejores estrategias, pero no quedarnos ahí. Nosotros poníamos a forma de, de un mensaje, no pensemos tanto, no nos paralicemos de tanto pensar, hay que actuar. Y esta pandemia nos invita a ser proactivos y sobre todo a dar pasos en firme, como siempre hemos dicho. Hay muchas estrategias que tocar, muchas cosas que buscar como alternativas, pero siempre la que sea la mejor en el contexto empresarial. Quiero darle las gracias a la ingeniera Jimena Álvarez por haber aceptado esta invitación de quienes hacemos Acrisolar. Muchas gracias por su participación y sobre todo por dedicarle tiempo a vincularse a la comunidad empresarial. Bien, muchas gracias también a usted y augurándoles pues que tengan éxito en estas cápsulas que comparten experiencias desde diferentes puntos de vista y que pueden dar por ahí ideas de mejora para las empresas. Muchas gracias también. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias a Bueno, quienes se han conectado el día de hoy. Mandamos de nuevo un saludo a Patricio, a Adrián, a Saúl, a todos los colegas, amigos de la universidad que están conectados y que nos siguieron. Y a todos ustedes, señores empresarios, que se han conectado y que se conectan semana a semana para recibir estos aportes que como empresa consultora estamos para brindarles. Una buena tarde y hasta el siguiente martes.